Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Vero y hoy voy a recomendaros 5 títulos para iniciaros con los clásicos. Llevaba muchísimo tiempo con ganas de hacer este vídeo porque en más de una ocasión me habéis pedido que os comentara por qué libros podéis empezar a leer clásicos y después de pensarlo mucho dije, bueno, pues ¿por qué no hacer una sección de vídeos donde recomendar varios títulos en cada uno de estos vídeos para iniciarse con los clásicos? Así que aquí me tenéis hoy estrenando, digamos, una nueva sección aquí en el canal y con ganas pues de hablaros de estas 5 lecturas que he escogido para este primer vídeo. Como os digo, pues son 5 libros en total de los que os voy a hablar, así que no me entretengo y comenzamos con la primera recomendación. Mi primera recomendación es Ana la de Tejas Verdes por Lucy Maud Montgomery. Este libro se publicó por primera vez en 1908 y nos cuenta la vida de una niña huérfana llamada Anna Shirley que acaba de ser adoptada por Marilla y Matthew Cuthbert, que son 2 hermanos de mediana edad y que viven en la granja de Tejas Verdes ubicada en el pequeño pueblo de Avonlea dentro de la isla del Príncipe Eduardo. Aunque es cierto que su llegada a Tejas Verdes es un poco accidental, puesto que tanto Marilla como Matthew querían adoptar pero a un niño para que les pudiese ayudar con las tareas de la granja, al final Ana consigue ganarse el corazón y el cariño de estos 2 hermanos, de Marilla y Matthew. En este primer ejemplar vamos viendo cómo evoluciona Ana desde que llega a Tejas Verdes con 11 añitos hasta que cumple los 16. Vamos viendo toda su evolución, cómo va madurando y cómo se convierte de una niña tan imaginativa, perspicaz, vivaz, dramática, porque es dramática hasta decir basta, o sea, tiene una imaginación y un dramatismo que te hace sonreír cada vez que hace alguna trastada. Pues vamos viendo cómo va cambiando luego y esa imaginación, esa creatividad que ella tiene, al final la usa de forma consecuente para poder labrarse un futuro. Vamos viendo también que es muy buena en los estudios, también las amistades que tiene, esa relación tira y afloja que tiene con Gilbert, que luego poco a poco pues también va evolucionando. Es una historia muy bonita que se lee con muchísima facilidad, que te saca más de una sonrisa, es como una de esas lecturas a las que dices voy a recurrir a ella porque necesito despejarme un poco de esta realidad y yo creo que os va a gustar muchísimo y por eso os lo recomiendo. Aunque esto es una serie de libros, podéis leer este libro y no seguir con el resto de la serie si queréis. Yo os recomiendo que si leéis Ana la de Tejas Verdes y os gusta, deis una oportunidad al resto de la historia porque merece muchísimo la pena. Yo la he leído entera hace relativamente poco y de verdad que me ha encantado porque vamos viendo pues eso, cómo Ana va evolucionando, va madurando, va creciendo, pasa de ser una niña a ser una mujer y me encanta esa evolución que tiene y cómo forma luego su propia familia, no sé, me gusta muchísimo. Creo que os puede gustar, os lo recomiendo sin duda si queréis empezar a leer clásicos y no sabéis por dónde hacerlo, porque es una de esas historias así en plan confort, que te saca una sonrisa, que te hace pasar un rato súper entretenido, que tiene también sus partes de drama, que tiene también sus partes tristes, pero que es una preciosidad. Mi siguiente recomendación es Alicia en el País de las Maravillas y su segunda entrega A través del espejo y lo que Alicia vio en él de Lewis Carroll. Estoy segura de que todas y todos conocéis esta historia porque hay un montón de películas, pero no podía dejar de recomendárosla porque lo primero es una de mis historias favoritas de toda la vida y lo segundo, si queréis empezar a leer clásicos, creo que es una muy buena opción. Alicia en el País de las Maravillas se publicó por primera vez en 1865 y es una historia de fantasía que nos cuenta cómo una niña llamada Alicia se cae por un agujero y acaba dentro de un peculiar mundo. Un mundo que está poblado por humanos y criaturas antropomórficas. En esta aventura conoce, entre otros personajes, al gato de Cheshire, conoce también al sombrerero, a la liebre de marzo, al conejo blanco y a otros muchísimos más. A la reina de corazones, por ejemplo, que también tiene mucha importancia dentro de la historia. Es una novela de fantasía, es un libro que creo que os puede gustar muchísimo si no habéis leído la historia como tal, aunque hayáis visto la película, os recomiendo mucho que le deis una oportunidad a la historia. Y en su segunda entrega, A través del espejo, y lo que Alicia vio en él, pues Alicia lo que hace es pasarse al mundo que está justo al otro lado del espejo.
Y aunque es cierto que no hace referencia esta segunda entrega a la primera, sí que tenemos a dos personajes que tienen cierto parecido con la liebre de marzo por un lado y con el sombrerero, que son los que aparecen en la primera entrega en Alicia en el País de las Maravillas. Ambas historias, tanto Alicia en el País de las Maravillas como A través del espejo y lo que Alicia vio en él, mantienen la fantasía del mundo que crea Lewis Carroll y también los juegos de lógica que hacen que pues hasta el mismo lector se plantee si lo que está pasando, lo que está viviendo Alicia puede de verdad, ser mentira, ser toda una fantasía, un sueño o qué. Está muy bien, de verdad que a mí me gustan mucho y creo que es una muy buena opción si queréis empezar a leer clásicos. Otro libro que también os recomiendo muchísimo es Las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis. Este libro se publicó en 1950, pero curiosamente, aunque fue el primer libro que se publicó de la serie, es el segundo dentro de la misma. El primer libro es El sobrino del mago. Lo que pasa es que se publicó luego pues un año o dos después. Aún así, este libro podéis leerlo sin haber leído El sobrino del mago, no es obligatorio. Yo recuerdo que esta serie, la de Las Crónicas de Narnia, la leí hace ya un montón de tiempo, pues antes de que publicaran las películas, y me encantó, y de hecho tengo muchísimas ganas de releer este libro, que es el único que tengo en mis estanterías. La historia se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y tenemos como protagonistas a 4 hermanos, Peter, Susan, Edmund y Lucy, que se ven obligados a mudarse a casa del profesor Diggory para ponerse a salvo de los bombardeos. Una vez en su nuevo hogar deciden descubrir un poco, investigar a ver con qué pueden entretenerse dentro de ese gran caserón, y la pequeña Lucy descubre un ropero lleno de abrigos suaves y profundizando dentro de este ropero al final llega a un mundo lleno de nieve que se llama Narnia. Aquí en su primera entrada a Narnia, Lucy coincide con el fauno señor Tumnus. Y bueno, cuando luego les cuenta la historia a sus hermanos es como que al principio ninguno la cree, luego poco a poco van descubriendo que dice la verdad y pues al entrar en Narnia descubren un mundo mágico, descubren a un montón de personajes que les van a ayudar a vivir una aventura bastante fantástica. Entre ellos, por ejemplo, el león Aslan o la bruja blanca, que también tiene mucho protagonismo dentro de la historia. Es otro de esos libros que sin duda os recomiendo muchísimo si queréis iniciaros con los clásicos, porque tiene mucha aventura, tiene fantasía y es maravilloso, de verdad. Aparte que seguramente que habéis visto la película, os sonará la historia y bueno, pues tenéis ya ahí otro aliciente para dar una oportunidad al libro. Otro libro que os recomiendo es El mago de Oz de L. Frank Baum. Esto os lo reseñé en el último vídeo, que lo leí en el mes de febrero y de verdad que es una maravilla y que os lo súper recomiendo muchísimo. Publicado en 1900, El mago de Oz nos cuenta la historia de Dorothy, una jovencita de 14 años que vive con su tía Emma, su tío Henry y su perrito Totó en Kansas, en una pequeña granja de Kansas. Pero un día, debido a un tornado, Dorothy aparece junto a Totó dentro del mundo de Oz. Es allí donde conoce a una serie de personajes que la van a acompañar en su aventura. El espantapájaros, el hombre de hojarata y el león cobarde. Ella lo que quiere es regresar de nuevo a su hogar, regresar de nuevo a Kansas con sus tíos, pero para eso tienen que encontrar al grandísimo mago de Oz. Entonces, para encontrar a Oz tienen que viajar hasta la ciudad Esmeralda, y en este camino, como os digo, pues la van a acompañar esos 3 personajes que os he mencionado: el espantapájaros en busca de un cerebro, el hombre de hojalata en busca de un corazón y el león cobarde en busca de valentía. Poco a poco vamos descubriendo la verdadera historia del mago de Oz, vamos descubriendo también que quizás estos personajes tienen más cerebro, corazón y valentía de lo que ellos creen, y es una historia que de verdad me gustó muchísimo, la disfruté un montón, se devora súper rápido. Una vez que empiezas a leer, sigues leyendo y cuando te quieres dar cuenta ya te has ventilado el libro, y os lo recomiendo muchísimo. Estoy segura de que si le dais una oportunidad os va a encantar. Y no os lo he dicho claramente, pero creo que queda claro que es una historia de fantasía en un mundo mágico, una aventura entretenida y divertida que de verdad os va a hacer pasar un rato increíble. Mi última recomendación es El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde. Aunque si bien es cierto que de lo que más voy a hablaros es de El fantasma de Canterville,
Os recomiendo tanto esa historia como todas las demás porque son bastante bonitas. Y os enseño estos dos ejemplares porque, bueno, yo tengo por un lado Cuentos escogidos de Oscar Wilde y por otro lado tengo El fantasma de Canterville y otros cuentos que vienen cuentos que ya aparecen en este libro y otros como El fantasma de Canterville y otro más que no recuerdo el nombre que no vienen aquí. Entonces, pues por eso os los enseño, porque también son una muy buena opción para empezar a leer clásicos. Pero como os decía, nos vamos a centrar en la historia del fantasma de Canterville, que se publicó en 1877 y nos cuenta la historia de una familia estadounidense, los Otis, que se mudan a vivir al castillo de Canterville en Inglaterra. Su anterior dueño les informa de que desde hace 300 años el fantasma de Sir Simon de Canterville deambula por el castillo, pero el señor Otis y su familia, que son súper modernos, no creen en estas cosas y no le hacen ni caso. De esta forma es como Sir Simon de Canterville empieza a atormentar a la familia, pero lejos de cumplir sus expectativas, que es las de asustar a la familia, se encuentra con que no solamente no les asusta, sino que ellos se mofan de sus intentos y bueno, se burlan de él, le hacen bromas, etc. Está bastante divertida la historia. Al final a la única a la que consigue conmover un poquito es a la pequeña, a Virginia, que digamos se apiada un poco de él y gracias a ella es como descubrimos la historia de Sir Simon de Canterville, cómo está anclado al castillo y por qué se dedica a hacer ese tipo de fechorías de asustar a la gente. La verdad es que es una historia que es súper divertida, aunque al final luego pues tiene su parte es así un poco, digamos, triste de conocer la verdadera historia del fantasma de Canterville, pero es una historia súper entretenida, divertida, adictiva, se lee en un suspiro porque además es muy cortita y de verdad que tenéis que leerla. Los cuentos de Oscar Wilde son muy bonitos, suelen tener siempre como una moraleja al final, se devoran en un instante y te dejan luego una muy buena sensación una vez que los has leído, así que por eso mismo os los recomiendo mucho, ya bien sea El fantasma de Canterville, que es en el que yo más me he centrado, como Cuentos escogidos o como cualquier otro de sus relatos, porque son todos una maravilla. Y hasta aquí mis primeras 5 recomendaciones de libros para iniciarse con los clásicos. Comentadme si habéis leído alguno de ellos o tenéis ganas de hacerlo y qué otros libros recomendaríais a una persona que quiera iniciarse a leer clásicos y no sepa por dónde hacerlo. A ver si coincidimos en alguno. Como os he dicho, este va a ser el primer vídeo de lo que espero que sea una serie de unos cuantos más. El próximo mes intentaré traeros una segunda parte y de verdad espero que os haya gustado porque yo lo he grabado con toda la mejor intención y la máxima ilusión que tengo, porque de verdad que me apetecía muchísimo grabarlo. Y comentaros que podéis seguirme en mis redes sociales, que nunca os lo digo, pero que podéis seguirme en Instagram, en Twitter, en el blog, sobre todo en Instagram es donde más constante soy, donde estoy compartiendo cosas cada 2×3, así que tenéis todas las redes sociales abajo en la cajita de descripción por si me queréis buscar por allí. Y nada, que me despido, no sin antes desearos un estupendo día, unas muy felices lecturas y nos vemos de nuevo pronto en un próximo vídeo la semana que viene. Hasta entonces, un besazo y sed felices. ¡Adiós!